A partir de este momento, en Oriental, reflexiones del ingeniero Martín Aguirre Zavala. Aportes para construir un Uruguay mejor. Buen mediodía, estimados amigos. Aquí de vuelta intentando entrar en sus hogares con la compañía de Marcos Melasi, en ausencia de nuestro querido amigo Rafael Gandulfo hoy, porque dice él que está trabajando en Conchillas. Tratando de contribuir a la construcción de aquel puerto para la nueva papelera del Uruguay. Los dejamos primero con Marcos, con sus parroquiales de siempre, y bueno, y después quizás nos permitan entrar en sus hogares para discutir o conversar algunos temas específicos. Gracias, Martín. Estimados amigos, le queremos agradecer los llamados que nos han realizado, los mensajes que nos han hecho llegar al celular 099-259-811 y a través de la página de Facebook Martín Aguirre Zavala. Martín, te quiero hacer llegar los saludos de Angélica Medina y de Sonia Silva, las caudillas allá de Mercedes, que el día sábado me decían que por favor te hiciera llegar los saludos y de que pronto te esperan por allá. También, participar de una noticia dolorosa. Días pasados falleció una amiga, Eva Ausorberry de Robaina, en la ciudad de Mercedes, nuestra querida Beba. Así que para su familia y sus amigos, un apretado abrazo. Muchas gracias, Marcos. Realmente es una pena, una gran pérdida, una mujer extraordinaria. Y bueno, ya nos hemos comunicado con su familia, pero desde aquí también le queremos hacer llegar nuestro saludo. De todos modos, creo que Beba estaría contenta de encarar un tema como el que vamos a encarar el día de hoy, porque en realidad en este desconcierto que reina en el Uruguay de hoy, que a mí me hace acordar mucho a los momentos difíciles de la crisis. Si el gobierno en aquel momento hubiera tenido este grado de caos, de desacierto permanente, yo no sé dónde podría haber llegado el Uruguay, porque realmente, como decía alguno antes de entrar en micrófonos al aire, hay cosas que no tienen fondo, y realmente el Uruguay puede llegar muy abajo si seguimos así, en lugar de construir un futuro mejor. Y el futuro mejor hay que construirlo a base de básicamente la educación. Creo que no hay una herramienta más poderosa que la educación pública para igualar las oportunidades de la gente. La educación ha sido la gran determinante que el Uruguay sea un país diferente en el mundo, diferente en el concierto latinoamericano o sudamericano, como se quiera. Uruguay ha tenido en su historia una educación diferenciadora, ¿no? Es decir, desde la reforma bareliana, el Uruguay se ha caracterizado en el mundo por tener una educación destacada. Y la educación es, por un lado, los valores, es decir, contenidos y formas de vivir, y por otro lado, la instrucción, ¿no? Las capacidades para competir, es decir, los saberes específicos de algunas disciplinas al menos. Uruguay se destacó en el mundo por esa educación. La escuela bareliana influyó decisivamente en la formación de una ciudadanía, en la formación de la ciudadanía de los orientales. Aquella instrucción, aquella educación laica, gratuita y obligatoria, tenía, además de ser laica, gratuita y obligatoria, una fuerte vocación igualitaria. Era una formación de excelencia para su época y le permitía a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, tener saberes apropiados a su época, modernos en su época. Permitía competir, permitía que alguien formado en la educación pública, como nosotros, pudiera competir en el mundo. Es decir, si uno agarraba, iba a la escuela, después iba al liceo, después iba a la universidad y
un día desembarcaba en cualquier ciudad del mundo y tenía un conjunto de saberes y de capacidades que le permitían competir en cualquier lado. Y así la diáspora uruguaya, universitaria, preuniversitaria o algún gente con formación escolar en el Uruguay, pudo abrirse camino muchas veces en diferentes situaciones y en diferentes partes del mundo. Pero además era una formación en valores muy importante. Valores de equidad, de equidad en tanto igualdad de oportunidades y en tanto de igualdad ante la ley, que le permitía a cada uno de esos niños saberse poseedores de unos derechos, saberse merecedores de esos derechos y saberse que podían exigir esos derechos. Igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Valoración del mérito, valoración de las diferencias, pero las diferencias en función de sus talentos, en función de sus virtudes y en función de su esfuerzo. Es decir, con una suerte de meritocracia en ciernes que hacía que la gente quisiera ir para adelante. Cumplimiento del deber, cumplimiento de las leyes. Ese todos somos iguales ante la ley implicaba algo más que ser iguales. Implicaba tener que cumplirlas, tener que hacer los deberes, tener que cumplir con las reglas, tener que no ensuciar el salón, tener que no comportarse como es debido. Aprender a valerse por sí mismo, desarrollar la capacidad de hacerse cargo de uno mismo, de ser responsable. Es decir, vis a vis los derechos, los deberes, la responsabilidad. Como yo digo muchas veces, la hermana mayor de la libertad es la responsabilidad. No existe libertad sin responsabilidad. Pero al mismo tiempo de toda esa cantidad de valores que enseñaba la educación pública, y que yo creo que hoy ya ni la educación pública, ni la casa, ni la sociedad enseña, estaba la excelencia en la preparación. Es decir, aprendíamos a leer y aprendíamos a comprender lo que leíamos, aprendíamos a razonar las matemáticas y hacer ejercicios de matemáticas, aprendíamos razonamientos de las ciencias físicas y de las ciencias biológicas que nos permitían mejorar nuestra capacidad de comprender el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él. Ahora resulta que ni siquiera esas capacidades básicas tienen nuestros niños de la escuela. En términos generales, los resultados de los exámenes de PISA, de exámenes internacionales, demuestran que más del 50% de los niños del Uruguay no comprenden lo que leen, de los adolescentes, ¿no? De 15, ya sean los 15, 16 años, no comprenden lo que leen, no son capaces de hacer razonamientos matemáticos básicos y no son capaces de interpretar debidamente razonamientos científicos. Eso es una barbaridad. Uruguay ha decaído en el contexto internacional, porque además de ir para atrás en términos absolutos, el mundo ha ido para adelante en términos absolutos. Por lo tanto, es como yo digo siempre en una carrera, vos no solo tenés que seguir corriendo, tenés que correr más rápido que el que viene al lado tuyo para poder llegar antes a la meta. Y eso es lo que ha ido perdiendo el Uruguay. Cuando yo fui a la escuela, uno iba a la escuela de 8 a 12, a las 12 yo llegaba a mi casa, hacía los deberes antes de comer, después comía con mi familia, con mis padres y mis hermanos, y después me iba a jugar al fútbol toda la tarde. Y con eso alcanzaba para la competencia en el mundo. Esa escuela pública a la que yo fui, que tenía clases de 8 a 12, más la educación familiar, más la contención familiar, alcanzaba para que un niño pudiera desarrollarse normalmente y competitivamente en el concierto internacional. Hoy no alcanza. Hoy no alcanza las 4 horas más el contexto familiar, donde hay buenas escuelas, buenos docentes y buenas familias. Pero resulta que hay una porción muy importante de los hogares del Uruguay donde no hay ni buenas escuelas, ni buenos docentes, ni buenas familias. Es decir, la familia
no solo porque se haya desmembrado o porque se hayan partido o porque es muy común las familias que no están completas como las teníamos antes, sino porque además muchas veces los padres, aún en familias que están completas, no están, los niños tienen que estar en otro contexto, y tampoco el contexto externo de esas familias es igualmente bueno. Nosotros antes podíamos ir y jugar al fútbol en el barrio, jugábamos al fútbol todos contra todos, y no pasaban cosas raras, no había dificultades como las que hay hoy, no había amenazas o desafíos de la naturaleza que hay hoy. Hoy ninguno de los estamentos de la educación prepara competitivamente en el marco público, y muchas veces ni siquiera en el marco privado. Es decir, tenemos una educación que no alcanza para los fundamentos necesarios para competir en el mundo. Y eso es lo que nos está pasando. El Uruguay está retrocediendo en el mundo. Tampoco la casa está ayudando demasiado. Entonces, no alcanzan con las 4 horas. Se necesita una escuela de horario completo. Se necesita una escuela de más años y de más horas y de más días. Y cada vez tenemos menos días, menos horas y menos horario. Se necesita una escuela que tenga la obligatoriedad del inglés, pero en la escuela. Nuestra educación pública tiene que incorporar el inglés como segunda lengua indispensablemente y desde la escuela. Y tiene que ser obligatorio el deporte durante toda la formación. Esto es muy especialmente importante en los contextos más críticos, en las situaciones más marginales, donde la contención familiar y de la sociedad en su conjunto es peor. ¿Por qué? Porque la contención, la disciplina, se pueden aprender mucho más fácil en el deporte. A mí me sorprende cuando vemos las delegaciones a las Olimpiadas, por ejemplo, del Uruguay. Y son poquititas, son chiquitas. Las delegaciones se agrandan cuando entra un cuadro de fútbol. Pero si no, hay muy pocos deportistas de competencia internacional en el Uruguay. ¿Y por qué? Y porque no hay estímulo al desarrollo del deporte desde las primeras épocas. Hoy hablábamos con Gonzalo Arias al mediodía sobre el deporte y la salud. Él me decía que leyó un reporte europeo donde por cada euro que se gasta en deporte se ahorran 7 euros en salud. ¿Cuánto se ahorraría hoy en el Uruguay con un programa de desarrollo integral de personas, de ciudadanos preparados para convivir, para pensar, para elegir, para competir en un marco republicano? ¿Por qué gente que gana sueldos que ni siquiera alcanzan para sobrevivir hoy hace un esfuerzo tremendo para mandar a sus hijos a un liceo privado? Porque la educación pública ni siquiera le está dando la contención necesaria para evitar los desafíos y las amenazas que la sociedad tiene sobre ellos. Hay cantidad de gente que hoy, en lugar de destinar ese dinero a una educación privada, la podría destinar a otras cosas si la educación pública cumpliera con su función como lo hizo históricamente. ¿Quién dijo que la educación pública no puede formar gente capaz y gente con valores? ¿Por qué, si ya se hizo, no se puede volver a hacer? Se necesita audacia, pero la audacia de la sensatez. No es ninguna locura pensar en que los niños puedan aprender inglés en las escuelas. No es ninguna locura pensar en un programa de desarrollo del deporte que en todos los contextos marginales y no marginales le permita a los niños crecer y desarrollarse en base a una cultura deportiva que marca límites, que pone reglas. Es decir, seguramente muchos de nosotros, si no hubiéramos tenido el deporte, hubiéramos canalizado nuestras energías a otras cosas. Sin embargo, el deporte es una forma de educar agradable, una forma de poner límites agradable, una forma en la cual el ser humano puede ir socializándose sin tener la rigidez de otras cosas, de una formación curricular, con alegría,
Entonces, ¿no será más importante, antes de generar una polémica innecesaria con el tema de la producción y distribución estatal de marihuana, recrear un sistema educativo público actualizado y potente para mejorar las condiciones de aprendizaje y la capacidad de inserción de nuestros hijos en la sociedad y en el mundo? ¿Por qué digo nuestros hijos? Porque creo que tenemos que pensar la sociedad como que todos los hijos de esta sociedad son nuestros hijos. Lo más importante para el desarrollo de nuestros hijos es educar. Educar para competir, educar para tener un buen pasar. Si nosotros educamos para sueldos de 8.000 pesos, vamos a tener sueldos de 8.000 pesos. Y si educamos para sueldos de 30.000 pesos, vamos a tener sueldos de 30.000 pesos. Entonces, si queremos mejores niveles de vida, debemos educar mejor. Y debemos poner límites, debemos crear mecanismos de premio y castigo desde muy temprana edad, para que nuestros hijos crezcan fuertes, sepan elegir y mantener su libertad. Así tratamos de que nuestros hijos se abstengan de las adicciones, ni prohibiendo ni vendiendo. Debe ser la educación pública la primera prioridad de la República. Solo así saldremos adelante, solo así conquistaremos el mundo y solo así podremos construir un futuro mejor. Muchas gracias. Felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Los esperamos el próximo miércoles a las 13:15 en Oriental.